este tema de momento angular vamos a tratarlo. ¿Me están escuchando bien o prefieren que suba el volumen? Se escucha bien, pero está bien. Vamos a presentar hoy momento angular para el caso de una partícula puntual. Si nos da el tiempo hablaremos también un poco de conservación del momento angular. Y después vamos a, ya que lo preparé y lo tengo, vamos a hacer un poquito de desarrollo, no demasiado, pero un poquito, al menos para el final, de fuerzas centrales. Y después me meteré con el momento angular para cuerpos extensos. Entonces ahí introduciremos la noción de momento de inercia. Por ahí va a ser un poco distinto del cuatrimestre pasado, aunque por ahí después lo repita cuando hablemos de cinemática del cuerpo rígido. La deducción de momento de inercia me parece que a partir del momento angular puede llegar a salir más directo. Pero eso sería la semana que viene. Entonces, por empezar, esta relación está buena, estas relaciones están buenas que las tengan anotadas. Ahora siento ahí, correctamente. Ahí. Bueno. Acá lo que ven es un sistema de coordenadas. Bueno, no se ve bien acá, pero este es el eje X, este el eje Y y este el Z, y respetan la regla de la mano derecha. Acá dibujé como una nubecita de puntos que tienen un centro de masa. Y la posición a cada punto de esa nubecita es el vector R centro de masa hasta la distancia R respecto al centro de masa de ese puntito. Entonces, si bien todavía no nos vamos a meter de lleno con cuerpo rígido, sí podemos tener un sistema de partículas puntuales. Entonces, si llamamos el punto P, el radio vector R centro de masa, más una instancia R relativa al centro de masa, yo puedo calcular la velocidad como la derivada en el tiempo, pero ahora cuando pasa eso, pasa algo parecido a lo que hicimos cuando escribimos la velocidad de la aceleración en coordenadas polares y esféricas. Los versores también juegan en el tiempo y uno puede reescribir la velocidad como la velocidad del centro de masa más la velocidad angular respecto de ese centro de masa. ¿Sí? Porque lo que tenemos es, no sé, tengo el control remoto acá, ¿no? Y lo revoleo. Bueno, todas las partículas del centro de masa, el centro de masa va a describir un tiro oblicuo en la dirección que lo tire. Pero hay ciertas inestabilidades que va a hacer que esto haga cualquier movimiento. Entonces, supongamos que este es el centro de masa, este movimiento para cualquier lado es un movimiento rotacional respecto de este punto. O sea, esto va así. O sea, si yo lo tiro de manera tal que vaya sin girar, todas las partículas siguen al centro de masa y no tendrían un giro relativo. Pero si yo lo tiro así nomás, esto va a ser un movimiento raro. Entonces, respecto al centro de masa, va a haber rotaciones en este eje y en este. Entonces, ¿eso cómo se expresa matemáticamente? Se expresa matemáticamente como el producto vectorial entre la velocidad angular y el radio vector R. La velocidad angular es la misma que usábamos para movimiento circular, pero lo podríamos escribir así en cartesianas. ¿Sí? Y R va a ser Rx, Ri, Rz. Perdón, profe, ¿ese qué sería? ¿Cómo? ¿Qué representaría eso? No escuché. Esto es la velocidad angular, pero como vector. Cada componente es las componentes de la velocidad angular. Como en movimiento circular y en el plano, típicamente este era 0 y este era lo que llamábamos omega claro. en la física.
pero el caso general es que puede rotar en las 3 direcciones. Entonces eso es un vector omega. Esta letra griega es la letra omega mayúscula, y estas que no son W, sino que son como unas W redondeadas, son las omega minúsculas. ¿Está bien? Entonces, tengan presente. Bueno, entonces, haciendo la derivada en el tiempo, ahora nos encontramos que va a ser la velocidad de centro de masa más la velocidad de rotación alrededor del centro de masa de un punto cualquiera del cuerpo. ¿Sí? Cada uno tendrá su R y cada uno tendrá su omega cruz R. Cuando hago la derivada es parecida en algún sentido porque no lo estoy deduciendo acá. Pero esta parte va directamente como el centro de masa, y este pedacito de acá es como que volvemos a hacer esta transformación. Entonces es como que vuelvo a tener una rotación omega cruz R más un término gamma cruz R. Y el término gamma era la aceleración angular. Gamma es de omega a dt. Esto, por ahí si después en algún momento, cuando hagamos no inerciales, tengo tiempo de contárselos mejor y más en extenso, lo haré. Pero si no, es una cosa que ustedes pueden buscar, velocidad y aceleración en sistemas rotantes, y la deducción está, no es inmediata, lleva un ratito de cuentas, pero si se acuerdan de las clases que hicimos, cómo escribir coordenadas polares y esféricas, las velocidades y las aceleraciones, el espíritu de la cuenta es la misma. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. El nombre del tema es momento angular, pero esto todavía no es el momento angular, es cómo escribir posición, velocidad y aceleración de un sistema de partículas considerando el centro de masa de ellas. ¿De acuerdo? Profe, ahí en el gráfico hay una R y después... Acá hay una R, No, abajo. acá hay un centro de masa, Sí. acá hay una P, que es esta Esto P de acá, abajo. y este de acá es el R de centro de masa, que creo que acá lo escribí en mayúscula. Lo voy a escribir mejor. Es, bueno, R de centro de masa. Y la flechita. Profe, me perdí. ¿Qué es la P? ¿Qué es la qué? La P. La P es el punto que estoy considerando. La posición ok. P, la velocidad de P y la aceleración de P. Profe, ¿me escucha? ¿Te escucho? ¿Vieron la aceleración de P Sí, cuando tiene el segundo término? Lo sí. que está entre paréntesis dijo que era la rotación, ¿no? Sí, es como haber hecho esta derivada aplicada a este punto. Entonces queda la derivada aplicada a este punto es a centro de masa más omega cruz omega r. Ok. Es como cuando acá hicimos esto, ¿no? Es esto, básicamente. Pero después aparece un término más, que es la derivada en el tiempo de omega. Esta deducción no la estoy haciendo yo. Por eso por ahí es medio, se lo tienen que creer hoy. Yo lo propongo como ejercicio, eventualmente para el final, para que traten de ver si pueden sacarla a la cuenta ustedes solos. Si no pueden, bueno, busquen en Wikipedia, o busquen en Wikipedia directamente, y bueno, si hay algo que no se entiende, me preguntan. Yo creo que está en Wikipedia, pero ahora no me acuerdo. Igual esto un poco lo vamos a trabajar después en sistemas no inerciales. Bueno, ¿sigo? Profe, una consulta. Abajo que quedó entonces, que es una P, ¿no? P de centro de masa, porque no se ve bien la cámara, por eso. Ahí en el eje. R de centro de masa. Ah, perfecto, listo. Muchas gracias. No, una T, perdón, me quedó la flechita y la cabecita de la R muy encimadas. Esta es la flechita de vector y este es el R. No sé si ahí
está mejor. Sí, sí, ahí se ve. Gracias. Ahí, así. Bueno, sigamos. Entonces, ahora sí, vamos a definir el momento angular. Pero esto ténganlo anotado porque después lo vamos a usar. El momento angular es el producto vectorial entre el radio vector y la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento que nosotros usábamos la letra P, que era masa por velocidad. No lo confundan con el peso, por favor. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, esto en principio depende del punto de aplicación. Entonces, uno en general se olvida, pero esto está referenciado respecto de algún punto O, y el momento angular va a dar diferente según el punto donde yo lo estoy calculando. El momento angular que va a dar siempre lo mismo es el referido al centro de masa del sistema. Pero después, si yo calculo lugares distintos R cruz P, nada, va a ser un número distinto. Entonces, mostremos cómo es este operador matemático en cartesianas. Sería algo así. Entonces, en la primera fila ponemos las coordenadas I versor, J versor y K versor, ¿no? X, Y, Z y JK. En la segunda fila ponemos las componentes cartesianas de el radio vector. Rx, Ry, Rz. Y en la última fila ponemos Px, Pi, Pz, los momentos angulares en cada coordenada cartesiana. Y entonces es lo usual, ¿no? Primero tapamos la primera columna y hacemos Rx por Pz menos Pi por Rz. Esta sería la componente X. Ahora hay que hacer la segunda. La segunda es Rxpz menos Pxrz. Pero acuérdense que esto es más, menos, más. Entonces el resultado lo cambiamos de signo. Entonces yo ya lo pongo hecho. Está bien. Px Rz menos Pz Rx. Y me queda el último, que es este de acá. Entonces me queda Rxpi menos Pxri. Y esta expresión larga sería el momento angular en cada componente. Este de acá sería el X, el del medio Li y el último Lz. Bueno, entonces
podemos hacer un ejemplo clásico de estos problemas que es como para ir entrando en calor. No sé, tenemos una pista circular, no sé, radio 2 kilómetros y un autito de 1000 kilos a 100 kilómetros por hora. Y vamos a hacer un dibujito. No sé. ¿Cómo quieren el autito? ¿Que recorra la pista circular a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj? En contra. En contra de las agujas del reloj. Muy bien. Para hacerla fácil, el primer ejemplo es calculemos cuando el autito pasa por acá. Lo llamo punto A. Después puedo calcularlo cuando pasa por acá. Punto B. Así hacemos dos. Los otros van a salir fácil. O sea, el auto va en contra de las agujas del reloj. Bueno. Tengo que borrar algo, así que si tienen que copiar, copien. Voy a borrar el dibujo. El punto A es cuando... Bueno, y hagamos una cosa más. Vamos a poner un sistema de referencias. Vamos a ponerlo en el centro de las circunferencias. Circunferencia. Este va a ser Y. Este va a ser X. ¿De acuerdo? Si el movimiento fuese para el otro lado, me conviene también poner los ejes para el otro lado. Va el X. Siempre y cuando respete la regla de la mano derecha. Ajá. Porque esta operación vectorial, R cruz P, se hizo respetando la regla de la mano derecha. Si tus ejes no la respetan, la cuenta va a estar mal. Entonces, fíjense que acá es una regla que va a dar el producto en 3 dimensiones. Entonces hay que tener presente para dónde apunta el eje Z. Bueno, la regla de la mano derecha era apoyar la palma de la mano en el eje X y llevarla hacia el eje Y. Y el pulgar apuntaba hacia ustedes. O sea, quiere decir que Z positivo sale del pizarrón. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer el primer caso entonces. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, el punto A está... ¿En dónde estaría el punto A? Si escribo la coordenada del radio vector A. ¿Cuánto sería la componente X? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, yo quiero hacer esta cuenta en el punto A. Quiero hacer esta cuenta. El punto A en el dibujito, ¿dónde estaba? Era en la posición acá, ¿no? X. O sea, acá algo borroneado quedó el círculo. A estaba acá. ¿Cómo escriben el vector RA? ¿Cuál es la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z? ¿Es R coseno? No, la coordenada es 1, 0, 0. El punto A está acá.
Y yo puse, esperen, la lapicita de colores, punto A está ahí. Y yo dije que este era el eje X y este era el eje Y. ¿Cuánto vale la coordenada X de RA? 2. 2 kilómetros. 2, claro. 2 kilómetros, nada, 2. Bueno, perdón. Muy bien. La coordenada Y, 0. 0. Formalmente sería 0 kilómetros, pero si ponen 0 está bien. ¿Y la coordenada Z? 0. 0. Muy bien. Y ahora hay que escribir el vector velocidad. ¿Cuánto vale el vector velocidad en X? Profe, consulta, ¿por qué puso velocidad y no cantidad de movimiento? Ah, porque me equivoqué. Ah, perdón. Está muy bien, sí, sí. Permitime que voy a poner, para que esté todo bien, en realidad la masa va acá, entonces todo lo que diría acá hay que multiplicarlo por 1000 kilogramos, pero puedo ponerlo acá, la M, pero como es un escalar puede salir, entonces lo dejo ahí afuera. Entonces el resultado que me dé ese producto vectorial después lo multiplico por 1000, ¿de acuerdo? Sí. ¿Se entiende? Tiene razón, la definición era R cruz P, yo puse R cruz B. Lo que pasa es que como la masa siempre es una constante, en definitiva lo que necesito yo es la velocidad más que masa por la velocidad. Entonces la masa la puedo sacar de factor común y la dejo ahí afuera. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, en definitiva, en vez de calcular la cantidad de movimiento, lo que quiero es la velocidad. Entonces, ¿cuánta es la velocidad en la componente X? 0. Acuérdense que el autito va así, ¿no? ¿Cuánto? 0. 0. Con seguridad, ¿qué es esa duda a esta altura del partido con vectores? Componente Y, ¿cuánto vale? 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. ¿Y la componente Z? 0. 0. Muy bien, ya tenemos escritos nuestros vectores RA y B sub A. Ahora falta calcular el monto angular. M lo reemplazo al final. ¿Sí? L enano. Entonces acá voy a poner igual masa y ahora tapo primero este. 0 por 0, 0. 100 por 0, 0. Componente X vale 0. Ahora reemplazo este de acá. Es 2 kilómetros por 0, 0. 0 por 0, 0. Muy bien, es fácil, ¿no? Hasta ahora. Y ahora la componente Z, que es tapar este. Entonces me queda 2 kilómetros por 100, 200 kilómetros cuadrados por hora, menos 0 por 0. ¿Vamos a ver hasta acá? Sí, profe. ¿Cuánto vale Lx? La componente X del momento angular en A. 0. 0. ¿Cuánto vale la componente Y? 0. 0. ¿Y cuánto vale la componente Z?
M por 200 kilómetros cuadrados por H. Exacto. O sea que me va a dar 200.000 kilogramos por kilómetros cuadrados dividido hora. Número grande, ¿no? Sí. Es lo que dio. Podemos hacer una cosa para que quede en MKS, porque acá tenemos kilogramos, kilómetros y horas. Y a mí me gustaría expresarlo en MKS. MKS era metros, kilogramos, segundos. Entonces vamos a hacer el pasaje de unidades. A ver si queda un número tan feo como el de recién. ¿O no? Bueno, este de acá lo puedo escribir como 2 por 10 a la 5, ¿no? Ahí, 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Lo puedo escribir como 2 por 10 a la quinta. En kilogramos ya está, así que lo dejo. Un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 1000. ¿Y 1000 es 10 a la cuánto? a la 3. La 3. O sea que un kilómetro es 10 a la 3 metros. Y como está elevado al cuadrado, lo dejo elevado al cuadrado. Y me falta dividir por hora. Profe, ¿puede poner el pizarrón un ratito en la parte, en la última parte de abajo, en el vector que quedó? Sí, sí, sí. ¿Ya está? ¿Ya está? No hace foco, profe. ¿Está? No, ¿Ya está? espere, profe, que no hace foco. ¿Ahí hace foco? Ahí, Ahí sí, pero Ah. no se mueva. No me muevo. ¿Ya está? No, Ya está. Qué espere, pesado el sigan profesor. profe. Profe, me hace acordar a mis hermanitos cuando le dicen mami, ma. ¿Ya está? ¿Listo? Ay, espera un segundo, por fin. Listo. ¿Qué son las tortugas ninja escribiendo ustedes? Bueno. Pero ese número que estaba ahí abajo es este mismo de acá, con lo cual no se habían perdido nada, pero bueno, no importa. Entonces, 200.000 era 2 por 10 a la 5. El kilogramo lo dejo igual porque lo quiero en MKS. El kilómetro es 1000 metros. 1000 es 10 a la 3. O sea que un kilómetro es 10 a la 3 metros. Pero como está elevado al cuadrado, pongo entre paréntesis 10 a la 3 metros elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y me falta la hora. ¿Cuántos segundos hay en una hora? 3600. 3600. Entonces pongo el 3600. O puedo poner 3,6 por 10 a la 3, ¿no? Bueno, Bueno, hay que hacer esa cuenta. Voy a borrar lo de abajo, que me imagino ya lo copiaron todos, ¿no? Ajá. sí, profe. No. Se fue ese lo de abajo. Bueno. Esa es la roña que dejo en la silla y en la mesa cada vez que doy clase. Bueno, entonces hay que hacer esa cuentita. Hay una que es fácil. 2 dividido 3,6. ¿Cuánto da 2 dividido 3,6?
1,8 puede ser. O 1 sobre 1,8. 1 sobre 1,8. Bueno, ¿y 1 sobre 1,8 cuánto da? 0,55. 0,55. 0,55, más o menos, ¿no? Pues no debe dar Sí, justo. ajá. 0,56 redondeando. 0,56, bueno. Ahora veamos los dieces, cómo van. Este 10 a la 3 al cuadrado queda 10 a la 6, ¿no? Sí. Sí. Por 10 a la 5. ¿Por 10 qué? a la 11. 10 a la 11. Dividido 10 a la 3. 10 a la 8. 10 a la 8, muy bien. Entonces acá vamos a poner un 10 a la 8. Y después, ¿qué me queda acá? Me queda kilogramo metro cuadrado dividido segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No me equivoqué en ninguna cuenta? No, está bien. Muy bien. Quedan kilogramos metros por metro dividido segundos. No, voy a dejar el metro al cuadrado. Bueno. Nadie me prohíbe multiplicar por 1. Pero puedo escribir 1 como segundo dividido segundo, ¿no? Entonces no me cambia nada. Porque segundo dividido segundo da 1. Y multiplicar por 1 no pasa nada. En eso están todos de acuerdo. ¿Está bien? ¿Lo logran ver bien en el pizarrón? Sí, sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Entonces, este segundo con este segundo lo puedo juntar. Me queda segundos al cuadrado. Kilogramos, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. ¿Qué era? Newton. Newton. No, Newton era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto queda Newton por metro. ¿No era Joule? Joule, exacto. Ah, ahí está. Entonces, el resultado, el LZ, va a ser 0,56 por 10 a la 8 Joule por segundo. O 5,6 por 10 a la 7, o 56 por 10 a la 6. Acá hay una coma, ¿no? Justo no. Bueno, y ahí tienen las unidades del momento angular. Fíjense que lo escribí en componentes y acá me quedó en LZ. Y está bien que me haya quedado en LZ. ¿Por qué? Porque el momento angular es un producto vectorial. Claro. Y el producto vectorial da un vector que es perpendicular a los otros dos. El vector R y el vector P forman un plano. En este caso fue un plano muy fácil porque R estaba en X y P estaba en Y. Entonces quedaba el plano XY. Y el vector perpendicular es Z. Ahora, si yo hubiese tenido un plano esotérico, qué sé yo, este pizarrón hubiera estado así, y el movimiento se daba en el pizarrón, el momento angular del movimiento circular hubiera apuntado en esta dirección torcida. Pero esta dirección torcida que marca el pulgar es normal a este plano. Es perpendicular a este plano. Siempre el momento angular da una dirección perpendicular al plano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Eso Yes. sí, se ve de la construcción de esta magnitud. Claro que en casos complicados
Por ahí apunta para cualquier lado y van a tener las tres componentes. Bueno, habrá que marcarse. ¿Qué va a hacer? Pero en general vamos a buscar que queden cosas directas porque no queremos hacer mucho el énfasis en la complicación matemática, sino en la física. Hagamos el otro caso. El otro caso era en B, arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? Teníamos el círculo, acá estaba A, perdón, así giraba en contra de las agujas del reloj. Acá estaba en B y, perdón, en A, y acá va a estar en B. Se va a estar yendo para allá, ¿no? El autito. Sí. Bueno, a ver, díganme entonces ahora, que ya la tienen un poco más clara, cómo se escribe el vector R para la posición B. Componente X. 0. 0. 2 en Y y 0 en Z. 2 kilómetros en Y y 0 en Z. Perfecto. Y la velocidad en B. En realidad, como bien me habían marcado, es la cantidad de movimiento. Pero como es masa por el vector velocidad y la masa es una constante, es un 1000 que molesta para la cuenta. La podríamos haber hecho, pero íbamos a tener que ir arrastrando el 1000 kilogramos por todos lados, se iban a olvidar el 1000 kilogramos y después no les quedan bien las unidades. Entonces, directamente escribimos B. ¿Cuánto vale el vector velocidad en el punto B? Componente X. Menos 100 Menos 100. kilómetros. Menos 100 kilómetros por hora. En Y, 0. 0. Y en Z, 0. ¿Hay alguien que no entienda por qué estamos escribiendo esto? Profe, me pierdo con lo de la velocidad, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo vemos? Fácil. Haces el circulito, marcas el sistema de referencia. Y después tenés el autito que está girando. Y la velocidad es la recta tangente al gráfico de la trayectoria. La trayectoria es un Sí. círculo, la recta tangente en este punto va para allá. Claro, sí, ahí está. Gracias. ¿Sí? No, está bien. Justamente iba a preguntar si habían entendido eso. Así que con tu pregunta me ahorraste la pregunta retórica. Ahí está, gracias. Bueno, ahora hay que calcular el momento angular. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que se escribe así en el punto B? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora hay que hacer la misma cuenta que antes. En la componente X, ¿cuánto da? 2. 0. 2. Componente X se tapa se hace 2 por 0, 0, menos 0 por 0, Sí. 0. Componente X da 0. Acuérdense la regla del producto vectorial. Ahora en la componente Y, ¿cuánto va a dar? 0. 0. Y en la componente Z, Menos 200. 200, positivo, ¿no? Porque es 0 por 0 menos 100 por 2. Pero esa cuenta ya la habíamos hecho antes, ¿no? Si la quiero expresar en MKS, ¿cuánto era? Era 0,56 por 10 a la 8, ¿eran? Sí. Sí. Un segundo. No es que soy una luz haciendo cuenta, me avivé que era la misma cuenta que hicimos antes.
¿Sí? Fíjense que hay algo notable ahí. ¿Cuánto había dado antes el momento angular? Lo mismo. Lo mismo, pero lo mismo. En la componente X dio 0, en la componente Y dio 0, y en la componente Z dio 0,56 por 10 a la 8 Joule por segundo. O sea, que quiere decir que cuando el movimiento es circular o se da en un plano, la componente LZ vale siempre lo mismo. Después lo vamos a probar mejor, lo vamos a demostrar, pero eso ya es una primera cosa que parece aparecer de acá. Si el momento angular se da en un plano, va a dar en LZ y parecería que, al menos en este caso, va a dar siempre lo mismo. Puede pasar que no dé siempre lo mismo. Entonces, lo que después vamos a probar es cuándo da así efectivamente. Profe, esto depende de los puntos que eligió, ¿no? Porque justo era el 0 en X y después el 0 en Y. En este caso, calculá para cualquier otro punto que vos quieras y te va a dar lo mismo. Ah, ok. Gracias. Si querés proyectar un punto que esté a 32 grados del eje X y, bueno, tendrás que hacer 2 kilómetros por coseno de 32 en X, 2 kilómetros por seno de 32 en Y. La velocidad también la vas a tener que proyectar porque va a ser perpendicular. Entonces va a ser 32 más 90, te queda 122 grados. Entonces la componente X va a ser menos 100 kilómetros por hora por coseno de 122. Y la componente Y va a ser 100 kilómetros por hora por seno de 122. Haces ese producto y cuando lo hagas, lleva un ratito, hagan la cuenta, me parece que está buena, les va a quedar la identidad pitagórica en algún lugar y van a llegar al mismo resultado. Les va a quedar un seno cuadrado más coseno cuadrado de 122 por ahí y les va a quedar 0 en X, 0 en Y 0,56 por 10 a la 8 Joule por segundo en Z. Esto es porque es un movimiento circular. En movimientos que no son circulares hay que ser más cuidadoso. Y si se va acelerando en el movimiento circular, puede que cambie. Pero si la velocidad es constante, no. ¿Vamos bien hasta acá? Hasta acá sí puedo entender. Excelente. Imaginen que tenemos, en vez de un autito, dos autitos. Los dos son iguales, los dos tienen 1000 kilogramos de masa, los dos se mueven a 100 kilómetros por hora, los dos giran en el mismo sentido contra las agujas del reloj, perdón, así, ¿no? Sería. Y uno está en A y otro está en B. ¿Cuánto daría el momento angular en Z? ¿Se entiende el problema, no? La pregunta no se entiende. ¿Se entiende la pregunta? No. En vez de tener un autito que gira solo, tengo dos autitos que giran solo. No, si son dos no giran solos. Tengo dos autitos girando y en un momento dado miro y uno está acá en A y el otro autito está en B. Pero ahora son dos autitos, autito A, autito B. Y los dos tienen masa 1000 kilogramos y los dos se mueven a 100 kilómetros por hora y el radio era 2 kilómetros. O sea, los datos son todos los mismos. Nada más que en vez de haber un solo autito, hay dos autitos. ¿Qué sería Se por suman. 2? Ah, eso, el resultado por 2 sería. El resultado por 2. Cuando tengo un sistema de partículas,
y quiero saber el momento angular del sistema, puedo hacer la suma de las componentes individuales. Si tengo 500 autitos, tendré que sumar los 500 movimientos. ¿Está Pero bien? siempre, o sea, lo hacemos por separado. O sea, analizamos cada autito y después lo sumamos. Sí. También un truco para no hacer tanta cuenta puede ser calcular la velocidad de centro de masa. Entonces sumás, haces 500. Si son todos iguales, es la masa de un autito por 500, ves la velocidad de centro de masa y lo haces una sola vez. Eso se puede hacer. Bueno, veamos otra cosa. Tengo el mismo autito. Profe, entonces en movimientos circulares es cuando el movimiento es circular es que siempre va a dar LZ, Sí. y cuando cuando estoy el en un plano movimiento es también, porque sería lo simultáneo- mismo, ¿no? ¿Cómo? Si estoy en un plano también. Claro, o sea, siempre cuando el movimiento es en un plano, el momento angular es perpendicular al plano. ¿Por qué? Claro. Porque de alguna manera me indica el giro respecto del eje Z. Es la tendencia a la rotación. Ok. En el autito que daba vueltas en esa pista circular, el eje de rotación era el eje Z en el centro del círculo, ¿no? Entonces, si ustedes querían mirar siempre el auto, ¿qué tenían que hacer? Tenían que dar vuelta mirándolo así, ¿no? Claro. Entonces, donde estoy yo parado es el eje Z. ¿Está bien? Sí. Un eje Z gordo, pero eje Z al fin. ¿De acuerdo? Por eso ninguno prende la cámara. Sí, ya sé, pero bueno, alguien tiene que pasar el ridículo. Si en la clase no se entiende. Bueno, Gracias. de nada. Supongan que yo veo que el auto viene de frente. A último momento frena o me esquiva, no importa. No me mata, a pesar del deseo de muchos de ustedes. No, Yo los yo no, conozco. profe. Jamás, profe. Sí, Ninguno. Sí. yo no. Vamos a ver, después que vean las notas, a ver si dicen lo mismo o no. Bueno, ¿Ya corrigió? vamos. Bueno, fuera del chiste. El punto está acá. El auto está acá. Se acerca en línea recta a este punto. Vamos a poner el sistema de coordenadas en el punto de observación. Es el mismo auto de siempre, así no ando cambiando datos. Pero bueno, en el momento que estoy mirando está a 2 kilómetros. ¿Cuánto vale el vector R? 2. ¿Para dónde apunta el X positivo? Me quedé mirando Nana porque no veía el menos. Menos 2 kilómetros. Entonces, el R es menos 2 kilómetros 0, 0, ¿no? Y ahí veo que lo corregiste, gracias. ¿Y la velocidad cuánto es? Profe, yo no entendí por qué el -2. Y porque el auto está acá. El X positivo es para el otro lado. Entonces está a 2 kilómetros del cero, pero para el lado negativo. Porque nosotros estamos parados en el puntito donde está el eje. Claro, el punto de observación es este. Acuérdense, ¿eh? Ah, ok. Podría haberlo hecho de acá. Pero si lo hago de acá, ¿el momento angular cuánto me da? 0 puede ser. 0, porque el R va a ser 0. Exacto. Si miro el punto angular, si veo el momento angular de la partícula en el lugar donde está la partícula, el momento angular tiene que dar 0.
porque no gira sobre sí mismo, no tiene en cuenta el giro sobre sí mismo, no hace momento angular. Entonces lo pongo donde lo puse. Entonces el vector velocidad, o sea, sí, puedo ponerlo, pero me va a dar 0. Ese es un truco a veces para simplificar las cuentas que se puede hacer cuando aparezca algún ejercicio más complicado. Bueno, ¿cuánto vale la velocidad en componentes? Y está solo en X, menos Muy bien, ¿y con qué signo? negativo. ¿Negativo? ¿Para dónde apunta? Si vos estás parado en el punto. Está bien, pero la velocidad, ¿para dónde apunta? Ah, la velocidad positiva. Está bien. Como dice Javier, ¿no? Ahí en el chat, es positiva. Puso positiva, sí. Pues por ahí digo que está bien, se queda confiado y después... ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el que fue buen alumno de matemática en álgebra, ya el resultado me lo puede decir si lo sabe. Y el que fue Cero. rápido haciendo la cuenta también. 0, 0, ¿por qué? porque está en la misma componente. Es como Pues cuando están- haces el producto entre O versores. mejor dicho, son paralelos. Claro, Cuando dos vectores son paralelos, el producto cruz da 0. El es producto como cuando vectorial. hacíamos con los versores. Exacto. En oposición al producto interno o escalar, que dan 0 cuando son perpendiculares. Entonces, este momento angular da 0. Y está bien, porque si el auto se acerca hacia mí, no está haciendo un giro respecto de mí. Se acerca a mí en línea recta. Así que está bien que dé 0. O sea que el momento angular me da la tendencia de giro y el eje de rotación. ¿No? Porque cuando estaba en XY no me dio 0, o sea que hay una tendencia al giro, y además me dijo que el movimiento estaba en Z. En cambio, cuando venía hacia mí, ahí no hay momento angular, vale 0. No tiene tendencia de giro, es correcto. ¿Sí? Bueno, y así podemos hacer montones de estos problemas. A ver, voy a como seguir explicando otra cosa, pero también del momento angular. Pero déjenme ver, pues lo tengo por ahí preparado. No sé dónde, pero lo tengo por ahí. Bueno, ¿se acuerdan que yo les di unas identidades al principio de la clase? ¿Las copiaron? Sí, profe. Buenísimo. Este es el momento angular. En general siempre se puede descomponer en un momento angular del centro de masa y otro que no. ¿Cómo se puede hacer? De la siguiente manera. Notando que esto es MB. El M lo saco para que no moleste. Lo puedo escribir así. Pero hace un rato vimos que la velocidad la puedo escribir como una parte que corresponde al centro de masa y otra que corresponde a la rotación relativa al centro de masa. En general, el R es este mismo, porque cuando yo calculo el L en un sistema de partículas, en general lo que puedo mirar cada partícula en particular, pero van a ser relativas al centro de masa. Entonces lo puedo mirar así.
Y yo puedo descomponer como un L de centro de masa más M R cruz omega R. Tal vez no estoy haciendo una demostración formal, pero bueno, es más o menos así. Entonces, el momento angular sería el relativo al centro de masa. Eso por un lado. Por otro lado, podemos ver lo siguiente. Tenemos L es R cruz P. ¿Puedo calcular la derivada? Sí, la puedo calcular. Y va a ser la derivada de R respecto de T, producto cruz, no lo estoy mostrando, estoy contando el resultado. Para probarlo, habría que hacerlo en componentes y ver que eso es correcto. Fíjense que si lo referimos al centro de masas, este vector va a apuntar al centro de masa. Entonces va a ser como el caso del auto que venía hacia mí sin girar. Entonces este va a dar 0. Pero este no. Este va a quedar R cruz la derivada de la cantidad de movimiento respecto de t. ¿Y cuánto es la derivada de la cantidad de movimiento respecto de t? ¿Quién era la cantidad de movimiento? M por B, ¿no? Si derivo... La fuerza. La fuerza. O sea que cuando mira haga... que hice cualquier cosa igual en el parcial. No, es la fuerza, correcto. Sí. En el parcial después me di cuenta que puse cualquiera. Bueno, y en algún momento de la primera parte, cuando deducíamos centro de masa, yo les hablé del torque. El torque era el brazo de palanca por la fuerza. Entonces me daba el momento de una fuerza cuando hay un giro. Y creo que les hablé de los portones, que en la parte de abajo se raya donde el R cruz F toca el piso porque la puerta es como que tiende a estar inclinada. No sé si lo recuerdo. Sí, profe, no, dijo eso. El punto es que la derivada de L respecto de T va a ser R cruz F. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más formal a esto. ¿Cómo sería? Bueno, si es respecto del centro de masa, va a quedar directamente que la derivada de L respecto del centro de masa es el torque respecto al centro de masa. Ahora, la pregunta es asegurarnos que pasa lo mismo cuando vemos respecto al sistema respecto al centro de masa del sistema rotante. Entonces, yo hace 2 minutos, no sé si les di tiempo de anotarlo, pero les dije que la parte que correspondía al momento angular respecto o relativo al centro de masa se podía escribir así. No tiene tendencia al giro, correcto. Pero la parte que no correspondía al centro de masa yo lo podía escribir así. Entonces, ¿qué pasa si yo hago la derivada en el tiempo respecto de esto? Bueno, básicamente el m sale, me va a quedar la derivada. Acuérdense que este R es relativo al centro de masa. Me va a quedar R punto cruz esto de acá
más R cruz, la derivada de todo esto. ¿Sí? Y se la ¿Qué derivada dijo del que era ese primero con el pedacito, segundo sin profe? derivar, más el primero sin derivar con el segundo derivado, ¿sí? Perdón, alguien habló y no escuché. Sí, ¿cómo dijo que se llamaba ese pedacito? Es la parte del momento angular relativo al centro de masa. Ahí está, gracias. Si hago la derivada en el tiempo de ese cachito, me queda así. Ahora, típicamente, en un movimiento que no es recto, sino que es curvilíneo, la velocidad es perpendicular al movimiento, ¿no? Mejor dicho, la velocidad te da la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿sí? Es la definición de derivada, ¿no? Básicamente, eso se lo acuerdan todos. Sí, profe. Bien. Tadeo ahora va a poder hacer la comparación, pues me vio dar esta clase a la mañana y me la ve dar a la noche. Con la ventaja que la noche la doy por segunda vez y en la mañana la daba encima dormido. Entonces, la velocidad es la pendiente de la recta tangente a la curva. Claro, cuando es un movimiento rectilíneo, la recta tangente es la misma recta. Pero cuando es un movimiento curvilíneo, la recta tangente es perpendicular al radio de curvatura. Se ve claramente si es un movimiento circular, pero en general se puede decir que eso es así. Entonces este me va a dar un vector, sobre todo en un movimiento circular, me va a dar un vector perpendicular a este. Ahora, omega cruz R, ese va a dar, tiene que dar un vector perpendicular al radio, ¿no? Porque el producto vectorial de dos vectores da un tercer vector que es perpendicular a los otros dos. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, este producto me da un vector que era perpendicular a R. Esta derivada me da un vector que es perpendicular a R. O sea que estos dos son paralelos. Si estos dos son paralelos, da 0, ¿no? 0. Ajá. Bien, entonces me queda en carrera el segundo. Y ahora me falta un detalle. Este omega cruz R era la velocidad del punto P. ¿Se acuerdan que la velocidad del punto P yo la escribí como velocidad de centro de masa más omega cruz R? Sí. Si lo volvía a derivar, me daba omega cruz R más gamma cruz R. Lo tienen anotado del principio de la clase.
¿Podría correrlo un poquito más para atrás, profe? Sí. Ahí está. Me parece que anoté algo mal. A ver, déjenme ver. Sí, me parece que anoté algo mal. Déjenme chequear. Ah, está bien. Ahora me falta un pasito más. Bueno, ahora no... ¿Cómo es esto? Claro, no se los probé. A ver, déjenme pensar. Hasta acá estamos bien. ¿Cómo era que se hacía esto? Profe, ahí es la segunda derivada del momento angular respecto al centro de masa, ¿no? Sí, sí. Estoy haciendo la derivada del momento angular respecto al tiempo relativo al centro de masa. Me está faltando un detallecito. Ah, ¿cómo era que se le había una identidad vectorial? Bueno, hay que buscar la identidad vectorial esa, pero el resultado va a dar... haciendo burradas. Espera. No se lo puedo sacar sin tener que... Bueno, esto a su vez va a ser así. Carlos, vos hablas de la del, ponele A producto cruz, B producto cruz C, a esas propiedades, ¿sí? ¿Te referís? No, pero me parece que no me hace falta aplicarla. A ver. Sí, me refiero a esa, pero no es aplicable acá. Creo. Ahora no la tengo presente. Bueno, hice distributiva. Básicamente un vector tiene tres direcciones, ¿no? Entonces, omega cruz R me va a dar en una dirección que es perpendicular a estos dos. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Ahora, este me da una que es perpendicular a omega y a R. Lo multiplico por omega. Me tiene que dar una dirección perpendicular a este y a este. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya me perdí. Vamos de vuelta. Imagínate que este fuera XY. Este es X y este es Y, ¿no? Si este es XY, ¿qué me da? Z. Sí. ¿No? Sí. Si haces X por Z, ¿qué me da? Y. Y. Y si haces Y por Y, ¿qué me da? Cero. Cero. Eso es lo que da este término. Este término, o sea, tengo siempre en el espacio geométrico tres dimensiones, ¿no? Entonces, omega apunta en una dirección, el radio apunta en otra dirección, eso me forma un plano. Este producto va a ser perpendicular al plano de estos dos.
Pero ahora lo vuelvo a multiplicar por uno de los que estaba. Entonces me tiene que dar en la dirección del que me faltaba, que era este R. Y me va a dar una dirección que es paralela al vector R. Entonces me tiene que dar 0. ¿Lo identifican? Sí, ahora sí, profe. ¿Sí? Entonces este término se me fue. Y solo me va a quedar este. Pero era una identidad que asustaba. Pero Profe, el M está multiplicando todo, ¿no? el M está multiplicando a todos, sí. Ah, Sí. Gracias. Pero a la larga me queda MR cruz omega cruz R. Gamma era la derivada en el tiempo de omega. Omega era la velocidad angular. La derivada de la velocidad angular es la aceleración angular. La aceleración angular multiplicada por el radio de giro me tiene que dar aceleración. Aceleración tangencial. ¿No? Si es un giro, ¿por qué tangencial? Porque tiene que ser paralelo a R. Perdón, perpendicular a R. Voy de vuelta. ¿Esto es una aceleración angular? Sí, porque nosotros definimos que es la derivada en el tiempo de la velocidad angular. Ahí lo pongo para recordarlo. Ahora, la aceleración angular multiplicada por el radio vector me da una aceleración en la dirección perpendicular al radio vector. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Porque la aceleración angular tiene unidades de 1 radianes sobre segundo al cuadrado. Y el radio tiene unidades de metro. O sea que esto tiene unidades de aceleración. Estos dos vectores tienen que ser perpendiculares a este R. Entonces me va a dar una aceleración tangencial. Y como va a ser perpendicular a este R, está todo bien, no hay problema. O sea que este es un radio por una aceleración tangencial, pero si hago masa por la aceleración tangencial, me va a dar fuerza. ¿Vamos bien? Sí. Están muy callados, no están entendiendo nada. Estamos Es un concentrados. choclo, profe. ¿Concentrados o qué dijiste? Es un choclo todas las Es cuentas. un choclo, ya sé. ¿Entienden ahí que pasé el M para allá? Entonces me queda masa por aceleración, eso es una fuerza. Está medio borroneado, pero ven que dice corchete M, paréntesis, gamma cruz R, paréntesis, y me falta un corchete. ¿Sí? Esta es una aceleración tangencial. Pero en definitiva, la fuerza tiene dos componentes, la radial y la tangencial. Si la descompongo en dos, la radial me va a dar 0. Pero si la agrego, estoy agregando un 0 y lo puedo escribir en general. Entonces me va a quedar R cruz F. Lo voy a escribir arriba. Quise decir, tengo R cruz masa cruz, no, masa por aceleración angular cruz R.
aceleración angular cruz R me da aceleración tangencial. Pues va a ser perpendicular al radio. Si es perpendicular al radio, si es un círculo, tiene que ser en la dirección tangente. Ahora, ese M por aceleración tangente es una fuerza tangente. Profe, se ve la mitad de lo que estás mostrando. Sí, pero te estoy mostrando esto último. ¿Eso de dónde salió? De haber hecho esto. Entonces, R, cruz, M, gamma, cruz, R. Este gamma, cruz, R es la aceleración tangencial. Entonces acá en vez de poner todo este choclo, pongo este R, cruz, M por aceleración tangente. ¿Qué es esto? ¿Está bien? Sí. ¿Seguro? Ahora, masa por aceleración es fuerza. Masa por aceleración tangente. Claro. Fuerza tangente. Entonces me queda que es R, cruz, fuerza tangente. Lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Cuando hago la aceleración angular, por ejemplo, en un movimiento circular, si hago R, cruz, la aceleración que va a estar en este giro, me va a dar en la dirección correcta, pero este de acá, el gamma está en Z, el R está allá, entonces me va a dar la fuerza en esta dirección, perdón, esto lo puse mal. Porque acuérdense que el omega en un movimiento plano está apuntando para arriba. Entonces la derivada de ese omega sigue apuntando hacia arriba. Entonces la aceleración está en esta dirección. Ahí me perdí, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Básicamente, cuando uno calcula cuando uno tiene un movimiento circular, el omega apunta en Z. Si yo derivo el omega que apunta en Z, me va a dar un gamma. El gamma es la derivada de omega, ¿no? Ahora, si yo lo multiplico vectorialmente con R, me tiene que dar en esta dirección, ¿no? Este vector que está en Z con este otro vector que está en Y, me tiene que dar en X. Entonces, esta es la dirección tangente al círculo. Por eso estoy diciendo que esto es fuerza tangencial. Porque lo que estoy teniendo en definitiva es una aceleración tangencial. No di una demostración, di un argumento de plausibilidad para que lo visualicen. Más o menos. Hasta ahí más o menos yo por lo menos entiendo. Ahora no sé si es para un lado o para el otro. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Ah, eso no importa, es genérico. Lo importante es que entiendas que es en la dirección tangencial. No sé si lo puse apuntando en la dirección correcta. A lo mejor apuntaba para este lado. No importa. Estoy haciendo una explicación genérica. Ahora, un vector puede tener la dirección tangencial y la dirección radial, ¿no? Esta es la dirección radial. Esta es la dirección tangencial. La fuerza podría tener una fuerza radial que apunta hacia el centro, y a priori la podría tener. Pero si hago el producto cruz entre esta y esta me va a dar 0, ¿no? Si hago R cruz, la fuerza radial me da 0, ¿no?
Claro, sí. Entonces yo podría escribir R cruz F tangencial más 0. ¿Qué piedra? Sí, siempre puedo sumar por 0. Pero en vez de poner 0 voy a poner, en este caso, la fuerza radial. Como vector, ¿no? Y el 0 como vector. Entonces, perdón. Si lo voy a poner como vector, lo vamos a poner bien. Yo a este le puedo sumar el vector 0. Si sumo el vector 0 no hago nada. Pero otra manera de escribir el vector 0 es escribirlo como R cruz la parte radial. Y eso me arma la fuerza F. ¿No les gusta? Voy a cambiar la pregunta porque Sí. seguro no les gusta. ¿Se entiende? Yo me perdí un poco Eso es el porque momento angular. Porque ¿En ahí qué momento se perdieron? ¿Cuando Yo sumo me- este 0? sí, profe, porque como dijo que era tangencial la fuerza, Sí, pero la componente tangencial. Por ahí en general tenés una fuerza que tiene una parte radial y una parte tangencial. Si la fuerza es solo tangencial, listo, ya está, terminé, es esto. Pero en los problemas yo les voy a tirar fuerzas que no son tangenciales. Yo les voy a tirar fuerzas entonces cuando antes que puso va a tener fuerza, una parte radial, perdón, ya te dejo hablar, y una parte tangencial. Entonces, ¿este análisis sigue valiendo si escribo la fuerza así? Y si la descompongo entre radial y tangencial, la parte radial me va a dar 0. Entonces no me va a joder. Entonces yo puedo poner directamente R cruz F. ¿Se entiende? o sea que la fuerza tiene entonces la dirección radial y tangencial, no solo tangencial como puso antes ahí. Claro. Puede tener las dos, o sea, es un Puede vector. tener las 3 direcciones, puede tener la simultánea también, pero esa también va a dar 0. Y si no, hay que agregarla. Pero si lo pensamos en un plano, esto está bien. Y en general uno arma los problemas para que la fuerza quede en un plano. ¿De acuerdo? yo me perdí en la parte de qué es lo que estamos buscando, profe. Estamos calculando la derivada en el tiempo del momento angular. Sí, ¿y cómo se llama eso? ¿Se llama así, derivada en Y el lo que tiempo? estamos buscando, a ver a qué es igual. Ah, ok. Terminamos de hacer esa cuenta y descubrimos que la derivada del momento angular, como vector, es igual al radio vector cruz la fuerza F. Esa es la relación que estaba buscando. Y este R cruz F se llama torque o momento de una fuerza. Creo que en la clase de centro de masa yo usé la letra M. Y si alguno estudia los apuntes de Fendrich, es la letra tau. ¿Estamos hasta acá? Sí, ahora sí, profe. Bueno. Ahora, entonces, voy a borrar todo y voy a dejar el resultado principal. Para no andarme confundiendo con las M's y con las tau, y qué sé yo, voy a dejar R cruz F. Pero recuerden que esto es
se lo puede encontrar en los libros como torque o momento angular de una fuerza. Ahora, si en un sistema, ¿puedo borrar lo que escribí abajo? Sí, profe. Si yo en mi sistema está compuesto de dos fuerzas, acá puedo escribir la sumatoria de las dos fuerzas, ¿no? Si está compuesto por 28 fuerzas, puedo escribirlo como la sumatoria de 28 fuerzas. R cruz F era la tendencia de equilibrio de giro, pero ahora no mirando la cantidad de movimientos, sino mirando las fuerzas. Por ejemplo, imaginen que este pizarrón es una puerta con dos bisagras. Cada mano es mi bisagra. Entonces ustedes abren, cierran la puerta, abren, cierran la puerta, abren, cierran la puerta. Y después de un tiempo, esta bisagra de acá se afloja y abren, cierran la puerta y empiezan a dejar una marca en el piso. ¿Por qué pasa eso? Porque cada mano está haciendo una fuerza. ¿Sí? ¿A quién? El centro de masa, que está por acá. El radio de palanca va a ser la línea de cada mano. La puerta tiende a hacer esto. Entonces quiere decir que la fuerza neta que siente la fuerza es hacia allá, ¿no? Y en la otra mano es hacia acá. Por eso siempre se afloja la bisagra de arriba. Ahora, esta es una fuerza, es un radio de palanca. ¿Y quién hace la fuerza? El peso, que está explicado acá, hacia abajo. Entonces, acá el peso hace una fuerza y acá hay un radio de palanca que es hacia el centro. Ese torque hace este giro. ¿Lo visualizan? ¿Sí o no? Alguien escribió ahí un comentario. Los movimientos en el plano, esa F siempre va a ser la componente tangencial. No. La que te va a dar distinta de cero es la tangencial. Pero las otras están. Nada más que cuando hagas el producto te va a dar cero. La explicación de la puerta, ¿se entendió? ¿Y dónde están dirigidas las fuerzas? La fuerza está acá. La única fuerza que siente la neta es esta. Porque una mano hace fuerza hacia acá y la otra la hace al revés. O sea que las fuerzas que hacen mis manos se cancelan. La fuerza peso es la única que actúa neta. Bueno, yo me estoy tratando de preocupar de hacer la misma fuerza con las dos manos. Entonces esta mano va a ser una fuerza para acá y esta va a ser una fuerza para allá, para evitar que haga este movimiento la puerta. Pero si estas dos manos, bueno, a priori hacen la misma fuerza, todo el sistema está en equilibrio. Entonces el torque que me hace el peso sumado al de las dos manos es cero. Ahora, si yo saco una mano, esto se me va, ¿no? Me va a costar mucho mantener esto sin hacer mucha fuerza. Porque acá, ¿qué está pasando? Esta mano está haciendo una fuerza hacia allá. Y el ángulo de giro es este. Entonces, el momento es hacia allá. Ahora, esta fuerza peso
con este brazo de palanca, me está haciendo un giro al revés, horario. Claro, como el pizarrón pesa lo suficiente como para que mi mano esté incómoda y no pueda hacer mucha fuerza, gana el peso ahí en el torque. Pero en algún momento se queda quieto porque esta fuerza que estoy haciendo con la mano equipara a la fuerza peso. ¿Qué es lo que está pasando? El centro de masa ahora está pasando en línea recta. El momento de aplicación con el centro de masa está en línea recta, entonces ya no hay más torque, porque este radio tiene la misma dirección que el peso. Entonces yo acá logré el equilibrio y no se mueve más el pizarrón. Entonces el torque que hago con mi mano, en realidad es una fuerza neta hacia arriba que compensa el peso del pizarrón. Pero si no, el torque está. ¿Vamos bien hasta acá? Yo no entendí, profe, la parte de por qué se vence primero la bisagra de arriba. Y porque ¿para dónde hace fuerza mi mano para que no gire el pizarrón en la mano de arriba? ¿Hacia mi nariz o hacia el pizarrón? Hacia tu nariz. Hacia mi nariz, ¿por qué? Porque el pizarrón hace fuerza para el otro lado. Entonces claro, la tensión que está sometida a esta mano no es la misma que esta. Con la mano de arriba hago más fuerza que la otra. ¿Por qué? Porque en la otra el peso del pizarrón me tira hacia la puerta. Entonces esta, si está empotrada en la pared, tiene que hacer menos fuerza. Acá el empotrado en la pared es la posición de mi brazo. Miren cómo está este brazo y miren cómo está este otro. ¿Cuál brazo se imaginan que tengo más cómodo? ¿El derecho o el izquierdo? El de abajo, el derecho. El de abajo. Bueno, a la bisagra le pasa lo mismo. Entonces, con el tiempo yo me canso y voy a hacer esto. Voy a sacar la mano y en la puerta de la casa de ustedes va a ser la bisagra de arriba que se va a aflojar. Ah, sí, porque me pasó, por eso quiero saber por qué. Es un problema de estática. Entonces, ¿cómo lo resolvés? Bueno, tenés dos maneras. Ponés una bisagra nueva. Si está en un marco de madera, tendrás que cambiar el marco o cambiar el lugar del agujerito para que el tornillo no se falsee. Si es el portón si tenés un portón, lo que se suele hacer en los portones es a la viga que sostiene se le pone una vara metálica o 2 o 3 líneas más de ladrillos y se le pone un tensor, una soga que lo agarre de acá. Entonces esta bisagra ya no se rompe. Y la fuerza y el torque que tiene que hacer esta cadena de acá agarrada a la viga es mucho menor, entonces la vida media es mayor y tarda más en romperse. Pues ya tenés 2 puntos que te están sosteniendo al portón. Después hasta no se rompe. Bueno, eso es el torque de una fuerza. Evitar que el sistema gire. ¿Sí? Ahora, que el torque de una fuerza de 0 no implica que el sistema esté quieto. No, para nada. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que por ahí todos van a visualizar. Imaginémonos que acá está el Sol, que la órbita de la Tierra es más o menos circular. Por acá está la Tierra. ¿Para dónde apunta la fuerza de la Tierra hacia el Sol y la del Sol hacia la Tierra? En línea recta, ¿no? En esta línea. El Sol le hace una fuerza para allá a la Tierra y la Tierra le hace otra al Sol para acá. Pero este también es el radio de giro. Entonces si hago R cruz F, ¿cuánto me da ese número? Cero, ¿no? 0, porque el radio vector y la fuerza de gravedad son paralelos. Entonces me da 0. Ahora, ¿siempre estamos en el 1 de enero?
o tenemos, bueno, las estaciones es porque además hay un movimiento de giro sobre el eje. Pero digo, la Tierra no está quieta, está claro para todos. O sea, pega la órbita. Bueno, espero que no haya ningún terraplanista acá, ¿no? Porque si no se pudre todo. No me importa si son K o anti-K, pero terraplanistas está todo Ahí mal. se pudre todo, ¿no, profe? Ahí se pudre todo. Entonces, acá R cruz F es 0. Pero la Tierra más o menos describe un movimiento circular. Si describe un movimiento circular en el plano de la elíptica, que es en el plano que giran los planetas, quiere decir que el L es perpendicular a ese plano. ¿Sí? Pues acuérdense que en los autitos que giraban en X, Y, teníamos el Z nomás, ¿no? Yo no sé en qué plano gira la Tierra alrededor del Sol, por lo que es seguro que el momento angular va a ser normal al plano, ¿no? No sé cómo lo pongo, pero sé que el momento, si al eje donde está el lápiz lo llamo Z, es un LZ. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Entonces, en este caso, el R cruz F, ¿cuánto vale? ¿Cuánto era que valía? 0. 0. Ahora, 0 es igual a R cruz F, pero a la vez era de L a dt. Cuando tengo una derivada en el tiempo de algo que me da 0, ese algo, ¿cómo es respecto del tiempo? Constante. Constante. Entonces probamos, al menos en un problema de fuerzas centrales, que el momento angular es 0. El momento angular es constante, perdón. Entonces, y eso a mí me permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, si yo sé que el momento angular se conserva, y tengo, no sé, bueno, hasta acá se entendió, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces ahora olvídense de los planetas, imagínense, no sé, un disco que gira, ¿no? Un disco que gira. Y esta distancia es 2 y la velocidad era 10. Entonces me va a dar 20. Si por alguna razón esto se acerca al medio, pero no hubo fuerzas aplicadas en este movimiento, si se acerca al medio, la velocidad se tiene que duplicar. ¿Por qué? Porque el LZ se conserva. Si esto es 2 y esto vale 20, para allá, cuando esté a la mitad tiene que valer 40. Y si se acerca a la cuarta parte tiene que valer 80. De manera tal que la velocidad por el radio valga siempre lo mismo. Por esa razón es que cuando, sobre todo lo ven con los que patinan sobre hielo, ¿no? ¿Cuándo giran rápido? Cuando hacen este movimiento, ¿no? O sea, el tipo está así. Está girando sobre hielo y hace esto y gira más rápido. Yo acá medio hice un poquito de trampa porque moví los pies para acentuar el movimiento. Pero si ustedes lo hacen con cuidado, si están girando sin marearse, cuando están girando, cuando hagan este movimiento, aún que lo estén forzando un poquito con los pies, les va a costar menos. Porque yo mantuve el momento angular constante al extender los brazos. Entonces, cuando extiendo los brazos, el tipo gira más lento, o la tipa, o tipe, qué sé yo, no importa. ¿Estamos? Miren videos, está lleno de videos en YouTube de conservación del momento angular. Pero tiene que ver con eso, porque no cambié el hecho de que la suma de torque es de 0. Si yo ahora, alguien me tira algo por acá y lo agarro, ya cambié el momento angular, ya me salgo de eje, ya pierdo el movimiento circular. ¿Sí? ¿Se entendió?
Bueno, hoy la verdad que espero que se haya entendido bastante, porque avanzamos mucho. Porque no solo me conformé con hablar del momento angular de una partícula puntual, estoy limpiando mi silla, sino que también vinculamos la derivada del momento angular con el torque o el momento de una fuerza. Vimos que cuando el movimiento sea en un plano, el L perpendicular a ese plano se conserva, y al vincularlo con el torque, vimos que en un problema de fuerza central, como el de Tierra y Sol, nos lleva a que el movimiento sea en un plano, porque en realidad la Tierra no hace una órbita circular, hace una órbita elíptica. Así que creo que nos llevamos muchas ideas de hoy. No todo, o sea, como siempre, ¿no? Las demostraciones no se toman en los parciales, las demostraciones eventualmente las tomamos en los finales. Y eso a veces, después veremos cuándo, porque siempre hay alumnos que vienen de distintos profesores, algunos explican más una cosa que la otra, entonces siempre uno en los finales y qué sé yo, toma una cosa medio estándar que seguro se explica en todos lados, con el mismo énfasis. Entonces, nos llevamos unas cuantas cosas. ¿Qué nos restaría para la vez que viene? Ya que estamos, les voy a contar un poquito de fuerzas centrales, que es algo que el cuatrimestre pasado no conté. Les voy a mostrar una segunda mirada. Bueno, por ahí podemos engancharlo con gravitación, que no lo habíamos contado la vez pasada. Creo que acá no lo conté. Entonces lo podemos... por ahí puedo hacer al revés. Primero les voy a contar qué pasa en un problema de fuerza central. Después les voy a hablar un poquito más de gravitación, pero no mucho. Y tenemos las leyes de Kepler. Y después, con parte de la cuenta que hoy odiaron un poco, vamos a ver qué pasa cuando queremos calcular el momento angular de algo que no es puntual, de algo que es extenso. Entonces ahí vamos a llegar a que el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular de un cuerpo. Y eso nos va a servir después para meternos con la cinemática y la dinámica de un cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Bueno, de a poco. Entonces, cuando estemos más o menos viendo el tema de dinámica y cinemática del cuerpo rígido, ahí vamos a estar en condiciones de poder hacer bien el segundo TP de laboratorio. Así que estimen que va a ser en un par de semanas todo eso, todo lo que tenemos por delante. Ahora van a ver con Néstor problemas de la primera parte, que son típicamente sencillos, porque son más bien como los del autito